¿Qué tal? Estábamos intentando probar fórmulas de interacción entre transformada y derivada y les dije que lo primero que necesitábamos era una variación de la fórmula de integración por partes en todo Rn. ¿Okay? Nada más que aquí nos aprovechábamos de que aquí me falta un menos 1 a la alfa. Nos aprovechamos de que f era una función en la clase de Schwartz. ¿Okay? Entonces cuando yo derivé la fórmula dijimos que era suficiente para pedirle a g que fuera C1 y que intersección las funciones continuas. No necesitaba pues una derivada continua. ¿Ah? Y en general, si lo hacen para cualquier otra g, pues necesita ser C módulo alfa. Ajá. O sea, tiene que tener tantas derivadas continuas como alfa lo indique. ¿Sí? ¿Sale? Bien. Entonces, vamos a demostrar la fórmula 1. La tienen en sus notas, por eso no la escribo. Y además está en un video, ¿no? Por demostrar 1. ¿Okay? Entonces, por definición, la transformada de la derivada de f, esto es 1 entre 2pi n medios por la integral en Rn de e a la menos i x punto xi, derivada alfa de f de x de x, y esto es igual a 1 entre 2pi a la n medios de menos 1 módulo alfa de la integral en Rn de la derivada alfa x de e a la menos i x punto xi por f de x de x. ¿Sale? Ok, entonces aquí utilicé mi fórmula de integración por partes, ¿no? Ok, entonces, ojo, aquí no le pongo ninguna derivada porque se debe entender, ¿no? Pues esto es función de x, pues estás derivando respecto a x. Nada más que aquí sí le pongo, aquí sí le pongo que estoy derivando respecto de x explícitamente porque e pues está dependiendo tanto de x como de xi. Aquí va un puntito, ¿eh? ¿Sale? Bueno, entonces usamos la integración por partes, ¿va? Pero esto es igual a 1 entre 2pi a la n medios por menos 1 al alfa, otro menos 1 al alfa y al módulo alfa, si al alfa, por la integral en Rn de e a la menos ix punto xi por f de x de x. ¿Ok? ¿Por qué? Pues simplemente sale de derivar esta función, ¿no? Simplemente empiecen derivando con una derivada de primer orden, la derivada respecto de x, y. ¿Ok? Entonces les sale un factor de menos i. Ajá. ¿Ok? Y luego les sale un factor de xi, xi, ¿no? Entonces, ¿por qué queda menos 1 al módulo alfa y al módulo alfa y xi a la alfa? Pues porque eventualmente van a aplicar esto iteradamente y les va a salir el factor xi, xj, dependiendo quién sea alfa, ¿no? Entonces, no hice más que calcular la derivada de esto, la derivada alfa de esta función. No hice otra cosa. ¿Sí? ¿Okay? La saqué de la integral además porque la integral depende de x, la xi ahí no pela, ¿no? Pero esto, pues, ¿quién es? Con este se me va, ¿ok? Y a fin de cuentas, no cabe todavía, a fin de cuentas esto es i al módulo alfa por xi al alfa por f pico de xi, ¿no? Y vean que también lo puedo escribir como i por xi al alfa por f pico de xi. ¿Sale? Entonces, por demostrar dos. Luego la derivada alfa de f pico respecto de xi, pues es la derivada alfa respecto de xi en la integral de e a la menos ix punto xi por f de x
Y es un ejercicio muy simple, ya deben conocer cómo hacerlo, mostrar que la derivada entra. Ajá. Esto es E, ajá, por f de x. ¿Sí? Es muy simple, no siempre se vale, ¿ok? Pero la prueba es muy simple, dadas las hipótesis que tenemos, se puede demostrar, ¿ok? Y de hecho es muy importante la hipótesis de que f esté en la clase de Schwartz. Si no, o sea, de que f decaiga. Si no, tienen que pedirle que sea de soporte compacto, continuo y con soporte compacto, que a fin de cuentas es un decaimiento, ¿no? Pero aquí sí vale, ¿va? Entonces les pido que lo hagan, ¿sale? Es una cuentita muy simple, ¿va? Entonces pues saco la derivada de esto, pero ahora vean que está respecto de xi, entonces me va a salir algo parecido, pero respecto de xi. Ajá. Entonces me va a salir menos i, vamos a poner todo junto, menos i al módulo alfa por x al alfa, ahora, por e a la menos i x punto xi por f de x de x. ¿Ah? Vean que menos 1 al módulo alfa por i al módulo alfa es lo mismo que menos i al módulo alfa, ¿no? ¿Ok? Bueno, esto es por lo tanto menos i al módulo alfa por x al alfa por f de x pico respecto de x, que es lo que quería. ¿Sale? Entonces ahí están las fórmulas de interacción. ¿Sale? Un pequeño ejemplo que va a ser muy importante y que me ayuda a calcular una transformada Fourier. En teoría ya deben conocer al menos la transformada, al menos como herramienta para hacer cálculos, y seguro han hecho cálculos de transformadas, y se acuerdan, hay que usar usualmente el teorema de los residuos y cosas así, contornos, varias cosillas. Pero este ejemplo que les voy a dar es muy interesante porque con las fórmulas de interacción podemos obtener una transformada de Fourier sin hacer una integral compleja o complicada. Ejemplo. ¿Okay? Vamos a obtener la transformada de la función e a la menos a por la norma de x al cuadrado con a positivo y x en Rn. ¿Sí? Ya habíamos quedado que estas funciones, las gaussianas, la gaussiana o la gaussiana por un polinomio, está en la clase de Schwartz, ¿okay? Y de hecho se los voy a poner en la tarea para que lo prueben. Entonces vamos a calcular esto, pero vamos a hacerlo primero para una dimensión espacial. N igual a 1, f' de x, ¿quién es? Entonces menos 2a x, ¿okay? Por e a la menos a x al cuadrado. Estamos en una dimensión, ¿okay? Y por 2, con la fórmula de interacción tenemos que la derivada de f pico de xi, pues esto es igual a menos i de x por f transformada de xi, pero pues esto es menos i por x por e a la menos a x al cuadrado, ¿okay? Transformado respecto de xi. Pero fíjense que esto está acá, ¿no? Entonces esto es igual a menos i por, y voy a despejar esto de aquí, y me va a quedar menos f' de x sobre 2a transformada con función de xi. Y esto es igual a, lo saco, se me va con este y me queda i
entre 2a, ¿ok? Por f' transformada respecto de xi, ¿ok? ¿Sale? Entonces, f transformada derivada respecto de xi es i entre 2a, ¿ok? Y voy a usar la otra. Ajá. Entonces esto va a ser i por xi por f transformada respecto de xi, ¿sí? Que es la transformada de una derivada, que es la fórmula 1, ¿ok? Es la fórmula 1, ¿va? Aquí le pongo por 1, ¿ok? Entonces, tengo que f pico derivada, esto es, este se me va a ir, me va a quedar menos xi sobre 2a por f pico de xi. ¿Y cuál fue el punto de esta cuenta? Que lo que hicimos fue obtener una ecuación diferencial ordinaria para la transformada. Ajá. ¿Ok? ¿Sale? ¿Quién es la solución de esta ecuación? ¿Cómo la resuelven? La resuelven por separación de variables, ¿ok? Entonces les va a quedar f pico de xi es f pico en 0 por e a la menos la integral de esto, que va a ser menos xi cuadrada sobre 4a, ¿ok? Ahí está, ¿sale? Y donde vamos a resolver por separación de variables, ¿no? Y donde podemos calcular f pico en 0, ¿no? Porque f pico en 0 es 1 entre 2pi a la n medios de la integral de r de e a la menos a x al cuadrado de x. Pero ustedes ya saben calcular esta integral, ¿no? Esto va a ser 1 entre... Ay, aquí le estoy poniendo n medios, pero n es 1, ¿eh? ¿Okay? Estamos haciéndolo en una dimensión primera. Entonces esto es 2pi a la 1 medio por pi entre a la 1 medio. Y esto pues es igual, me va a quedar nada más 1 entre 2a a la 1 medio. ¿Okay? Por lo tanto, tengo exactamente quién es la transformada en una dimensión. Por lo tanto, f pico de xi es e a la menos xi cuadrada sobre 4a, ¿okay? Sobre 2a a la 1 medio, ¿okay? Sin hacer integrales, ¿va? Y para el caso n-dimensional, tenemos que f pico de xi pues es 1 entre 2pi a la n medios por la integral en Rn de e a la menos i x punto xi por e a la menos a x al cuadrado respecto de x, ¿okay? Pero esto lo puedo escribir como 1 entre 2pi a la n medios por el producto de j igual a 1 hasta n
de la integral sobre R de E a la menos A xj al cuadrado menos I xj por xj respecto de xj. ¿Sí o no? O sea, nada más junten esta en una sola exponencial, ¿okay? Y por propiedades de la exponencial esto va a ser puros productos, ¿no? ¿Okay? Estoy usando Fubini, obviamente. Bueno, no Fubini, no es Fubini, más bien estoy usando que es parte, se prueba cuando prueban Fubini y lo aplican a Rn, prueban que esta medida se descompone como dx1 o dxn. ¿Sí? Bueno, que es la medida de B. ¿Ok? Pero fíjense, lo dejamos en términos de puras integrales unidimensionales. O sea, pónganle a cada una de estas, respecto a cada j, un factor 1 entre 2 pi a la 1 medio. Hay n de ellos, así como hay n integrales. Entonces esas son puras transformadas de Fourier unidimensionales. Y ya sabemos qué valor tienen esas, ¿no? Entonces esto es igual a el producto de j igual a 1 hasta n de f pico x y j, pues que por lo tanto es 1 entre 2a a la n medios por e a la menos xi al cuadrado sobre 4a. Y este es la norma euclidiana de xi al cuadrado. Déjenme escribirlo bien, creo que no se ve. Esto es e a la menos xi al cuadrado sobre 4a. ¿Sale? Entonces ahí está. Calculamos una transformada sin hacer la cuenta. La pueden hacer con cuenta, no hay ningún problema. Nada más que es un poco más laborioso. ¿Okay? Bien, una observación antes del siguiente resultado. Lo voy a usar todo esto en el siguiente resultado. Observación, fíjense. La integral en Rn de 1 entre 2a a la n medios de e a la menos xi al cuadrado sobre 4a respecto de xi, o sea, la integral de esto, eso es igual a 1 entre 2a a la n medios por la integral en Rn de e a la menos y al cuadrado 2 a la n a la n medios por dy. ¿Ok? ¿Por qué? Pues simplemente hice un cambio de variable, ¿no? Hice el cambio de variable y igual a xi entre 2 por raíz de a, ¿no? Entonces, si hacen este cambio de variable, ¿quién es el jacobiano del mapeo? Es 2 a la n por raíz de a la n, ¿no? Por eso me queda esto. ¿Sí? Y luego, pues esto es e a la menos y cuadrada, ¿ok? Y ahí está, ¿sale? Obviamente esto me manda Rn en Rn. ¿Sí? Entonces esto fue un cambio de variable. ¿Ok? Y por lo tanto, esto es igual a, saco todas las constantes, que va a ser 2 a la n a la n medios sobre 2 a la n medios por la integral en Rn de e a la menos y al cuadrado de y esto es igual a 2 a la n medios por el producto de j igual a 1 hasta n de la integral sobre r de e a la menos y j al cuadrado respecto de yj. ¿Sí? Entonces, otra vez, esto lo puedo escribir como producto de puras integrales unidimensionales. ¿Sale? ¿Ok? Y pues esto, como ya saben calcularlas, porque son puras gaussianas, esto me da 2 a la n medios por cada una de estas me va a dar un valor de raíz de pi. Entonces n veces me da pi
n medios, entonces esto es 2pi n medios, ¿ok? Y vamos a ponerle a esto observación 1. Entonces el punto es que la transformada de esta función, o sea, la transformada de la gaussiana, que es otra gaussiana, ¿ah? Transformada de la gaussiana es otra gaussiana, está en L1, es integrable, ¿ok? Es integrable. ¿Ah? Bien, entonces vamos a probar la fórmula de inversión de Fourier. Teorema 2. ¿Okay? Esta es la fórmula de inversión de Fourier. ¿Sale? Entonces, sea F que esté en L1 de Rn, F pico en L1 de Rn y F continua y acotada. ¿Sale? Entonces, f de x es 1 entre 2pi al n medios por la integral en Rn de f pico de xi por e a la i x punto xi de xi. ¿Sale? Entonces, que pues me imagino que no es sorprendente porque seguro ya han visto la transformada o ya se imaginaban que por eso le llamamos transformada inversa, ¿no? O sea, lo que estamos mostrando es que f es la transformada inversa, f a la menos 1 de f pico, ¿no? Que a fin de cuentas es f de f. Estos son mapeos inversos. Pueden probar el otro, la prueba es idéntica, por eso no la voy a hacer, pero la prueba es idéntica, ¿sí? Es decir, pueden probar que f es la transformada, ¿okay?, de f a la menos 1, ¿sí? O pónganle g más bien si quieren, pónganle otra, pónganle g. ¿Okay? Sí, también se puede probar eso, igualito como lo voy a hacer ahorita. Y les digo que esto es más que nada porque las definiciones de transformada y su transformada inversa son intercambiables. Hay libros que las intercambian, en lugar de ponerle el menos a la transformada, se lo ponen a la inversa y así trabaja. No hay ningún problema. ¿Okay? Lo importante son las propiedades que tiene la transformada, no tanto la definición. ¿Okay? Porque hay distintas definiciones, depende lo que quieres hacer con ellas. Se los voy a mencionar cuando veamos la convolución. Y la transformada en L2. ¿Okay? Seguro ya muchos la conocen, tengan paciencia, tenemos que pasar por esto, porque me dijeron que no todos conocen este tema. ¿Ah? Bueno, y ahora fíjense, además, fíjense que dice que puedes invertir, o sea que son mapeos inversos, la transformada y su transformada inversa, pero fíjense, las hipótesis están muy pesadas. Para invertir necesitas que f esté en L1, su transformada esté en L1, f sea continua y acotada. ¿No? Pues ¿quién vas a invertir? ¿No? ¿A quién carajos vas a aplicar el resultado? Bueno, resulta que las funciones en la clase de Schwartz todas tienen esta propiedad. Ajá. Ya probamos que cualquier función en la clase Schwartz esté en cualquier LP. ¿Okay? Lo que falta probar, que es lo que sigue después de esto, es que la transformada de una función en la clase Schwartz está en de hecho es otra función en la clase de Schwartz. O sea, la transformada de Fourier, por eso les decía que la transformada de Fourier está bien definida sobre la clase de Schwartz, ¿no? Porque
manda elementos en la clase de Schwartz en elementos en la clase de Schwartz, y de hecho es un homeomorfismo de la clase de Schwartz en la clase de Schwartz, como ven. Es un homeomorfismo de la clase de Schwartz en la clase de Schwartz. Ajá. Entonces, eso lo vamos a probar, ¿okay? Lo que quiere decir que lo podemos invertir para todas las funciones en la clase de Schwartz, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la prueba. Borro de una vez aquí. Entonces, demostración. Demostración. Sea g de x una función continua tal que g en 0 sea igual a 1 entre 2pi a la n medios. Además, g de x sea menor o igual que c, esté acotada, g esté en L1, en Rn, y g transformada esté en L1 de Rn. Vamos a necesitar de la existencia de esta función para la demostración. ¿Quién es esta función? Pues es la gaussiana, nada más que la gaussiana yo les di hace rato la gaussiana igual a e a la menos a x al cuadrado, nada más que asegúrense de que en 0 tenga este valor, entonces nada más divídenla por 2pi a la n medios, ¿sí? Bueno, entonces en 0 cumple esto, es acotada, está en L1, está en cualquier LP, ¿okay? Su transformada, como lo mostré en la observación anterior, está en L1, ¿okay? De hecho está en cualquier LP también, y entonces es además es continua, satisface todos los requisitos, ¿okay? Entonces esta función g existe. Y vamos a considerar la integral fr de x va a ser la integral en Rn de g de Rxi por f pico de xi por e a la i x punto xi respecto de xi. Y vamos a ponerle a esto 2. ¿Okay? Vean que esto es igual a la integral en Rn de g de r de xi por la integral en Rn de f de y por e a la i x menos y punto xi de y xi. ¿Sale? Entonces nada más escribir la definición de la transformada y metí este factor. ¿Sí? Bueno, fíjense que como tenemos que la integral de g de Rxi por f de y de xi es finito, ¿okay? Tenemos que esto es finito, ¿no? De hecho aquí debería ponerle Rn producto tensorial Rn, ¿no? O sea, esta integral es la integral sobre Rn, sobre el producto de espacios medibles, Rn cruz Rn, es finita, ¿no? ¿Por qué? Por esto, porque Fubini, o sea, por Fubini la convierto en una integral iterada, ¿ok? Pero aquí nada más integro respecto de y primero y luego integro respecto de xi, pero por hipótesis tanto f como la g que yo pedí están en L1, entonces eso es finito, Fubini, ¿sí? Fubini Tonelli.
¿va? Entonces, por esto podemos intercambiar orden de integración. Podemos intercambiar el orden de integración. Entonces me queda FR de X, esto es igual a la integral en Rn de la integral en Rn de G de Rxi por E a la menos I menos X punto Xi de Xi por F de Y de Y. ¿Vale? ¿Okay? ¿Y dónde? Esto. No se ve, pero ahí hay un punto. ¿Dónde? Fíjense que, o más bien me falta un poco, un paso antes. Vamos a hacer un cambio variable. Haciendo R por Xi igual a eta, obtenemos que FR de X, esto es la integral en Rn, la integral en Rn de G de eta, de E a la menos I, G menos X punto eta entre R. El jacobiano del mapeo es 1 entre R a la N, ¿va? Pues por aquí lo pongo, respecto de eta, y todavía me falta ahí el F de Y de Y. Voy a saltarme aquí un poco. Por F de Y de Y. ¿Sí? Entonces nada más cambiamos variable. Bueno, ¿y dónde? Fíjense que ahora, esto de aquí adentro, saquen el 1 entre Rn. Eso de ahí adentro es igual a la integral en Rn de G de eta por E a la menos I de menos X punto eta entre R. Esto respecto de eta, esto es igual a 2pi a la n medio por G transformada de Y menos X sobre R, ¿no? Entonces, esta es la transformada de Fourier evaluada en Y menos X entre R, ¿no?